Estamos de regreso, continúa esta conferencia de ciberseguridad que también se da espacio para hablar de cultura hacker. Tenemos una tarde llena de contenido para compartir con ustedes, llena de contenido, de verdad llena de contenido. Está la vida de las mujeres, está la vida de videojuegos, está la vida de Bug Bounty, en fin, tenemos demasiadas cosas que van a estar pasando y todas comunicadas a través de Discord. Tienes que entrar a Discord, inscríbete en el chat que tenemos ahí, tenemos la comunicación, tenemos sorteo de poleras, tenemos sorteo de cerveza, tenemos un montón de cosas pasando acá en 8.8, que ahora en este momento con el último speaker del día nos engalanamos, sobre todo porque tiene que ver con cultura hacker y tiene que ver con quizás una de las películas más mencionadas en las últimas charlas de estos días. Pienso en Kerem, por ejemplo, que partió la charla diciendo que su gran inspiración fue la película Hacker de 1995 de Afla Softly. Estamos hablando de una gran mujer, quizás una de las mujeres hacker más importantes del mundo, y mostraba justamente los personajes como de Acid Burn y otros que estaban justamente en la película. Una película que se volvió tarde o temprano un elemento de culto, ¿no? Y traspasó las barreras de lo que la gente entendía como parte de la tecnología, algo que lo veía como algo oscuro, lo transformó en algo más cool, lo puso en onda y lanzó a la fama y le dio carrera a mucha gente también, y otras continuaron también con su carrera y aprovecharon de engalanarla con una estrella con esa película. Una película que muchos recuerdan justamente porque es una de las primeras apariciones de Angelina Jolie, pero también estaba Johnny Lee Miller, y tenemos justamente a uno de los protagonistas de la cinta el día de hoy para celebrar estos 10 años de Leyenda Sandbox. Y tenemos con nosotros a Renly Santiago, por favor. De parte, ¿cómo estás, Renly? Bienvenido. Gracias. Por favor, Raúl Sánchez Phantom Freak está con nosotros, el hacker latino de la cinta, un personaje que se enquistó de buena manera en la cultura hacker, en la cultura de la ciberseguridad, y poco a poco ha ido ganando un poco de fandom. Me recuerda un poco el proceso de lo que le pasó a Blade Runner, que de pronto como que nadie sabía que estaba toda esta gente amándolo por dentro en secreto, y en la internet permitió que se empezaran a comunicar todos estos personajes diciendo cuán fanáticos eran o no de la cinta y cuán importante fue para llevar a personas a decidirse trabajar en el mundo de la ciberseguridad. ¿Cómo estás, Renoli? ¿Cómo te sientes con eso? Muy bien. Y es un honor, ¿verdad? Verdaderamente es algo que queríamos lograr y esperábamos dar una contribución al mundo de hacking y la tecnología. So, es algo que es un honor. Sí, hay muchos elementos que pertenecen realmente al mundo de la ciberseguridad y a la historia y a las leyendas de la ciberseguridad dentro de la película. Y uno se tiende a preguntar, ¿tuvieron que estudiar todo ese material? ¿Cómo fue el tiempo de preparación para una película así? Sobre todo, tú venías de muchos otros papeles, porque tú además te has desarrollado como cantante, como bailarín, tienes mucho camino en el mundo artístico. Entonces, de pronto, enfrentarte a esta cosa de la tecnología que muchas veces parece tan poco orgánico al arte. ¿Cómo fue justamente ese? ¿Los prepararon, capacitaron? ¿Hubo asesores? Cuéntanos un poco ese proceso. Sí, pues nos prepararon 2 semanas antes de empezar la filmación. Nos dieron laptops y nos enseñaron cosas básicas como para, tú sabes, entrar al internet y cosas así. En esos tiempos era algo, tú sabes, no tan común como ahora. So, yo no sabía nada de computadoras cuando empecé el training y todo. So, y también estuvimos aprendiendo a hacer rollerblading, a patinar también. Sí, para Ciberdelia, para las cenas en ese café, que era una piscina, ¿no? Originalmente. Sí, sí, es una piscina que estaba vacía y así era el Cyber Delia. Sí. ¿Y cómo fue eso de aprender también a andar en roller? No estuvo tan mal para mí, gracias a Dios. Yo también, tú sabes, usaba patines no, regulares de niño. So, no fue tan difícil, pero también todo el mundo se cayó. Yo me caí también en la filmación porque me caí con un wire, Sí, eh, un cable. un cable, sí, sí. So, todo el mundo, tú sabes, pasamos muchas cosas que eran cómicas.
Pero el enfrentarse a la tecnología, ¿tú tenías una visión como la que se presenta en la película? Porque la película estuvo súper bien asesorada en su momento. Aparecían elementos como la Blue Box, o sea, aparecían millones de gadgets, de geek, aparecen referencias, chistes internos visuales, hay como mucho trabajo en el arte. Entonces, de pronto, tú enfrentarte con eso que pertenecía al mundo de la realidad, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste con esa tecnología? Pues como uno, como un actor, uno siempre ya tiene como en la preparación mental de lo que uno como tiene que recibir información, sea cualquier papel, uno ya como tiene que ese sentido de ser, tú sabes, maniable. Sí, Sí, entonces no, lo más importante, claro, en la mente es nunca tener miedo, nunca no estar asustado o uno tiene que ser como la agua, tú sabes, con la corriente, so es así como yo tú sabes, eh, tú sabes, bregué con la información que era tan nueva y el aspecto de la tecnología. ¿y te has seguido hasta ahora, hasta la fecha? Te has encontrado con gente que ha estado cercana a ti con el tema de que se acercaba y decía, oye, yo me acerqué al mundo de la ciberseguridad, esto me inspiró, hackers me inspiró por esto otro, trabajar con computadores, ¿has tenido la posibilidad de acercarte al público de esa manera? No como ahora. Esto es lo lindo los tiempos que estamos modernos del social media, que eso es algo que no sé, no se sabía en el tiempo de la película, que es nuevo, que es algo interesante que ha salido en el mundo ahora. Eso ha ayudado mucho para que yo pudiera, para que el público me pueda conocer y también para que yo pueda conocer a hackers y gente tú sabes, que están envolvidos en la tecnología, porque para mí, como Renoli, como persona, siempre el mundo de tecnología y invención es algo que siempre me ha llamado la atención y también que tengo pasión, porque en el mundo de decir cuentos, de hacer cine o teatro y actuación, es algo que necesita el envolvimiento de la tecnología. Y la tecnología más moderna siempre se usa en las películas y en la música. Es algo que me encanta y siempre estoy buscando más amistades y más ideas, más formas de expresar la arte y para tocar a la gente. Mira, y te tocó hacer una película que tenía ese nivel de tecnología en esos años, estamos hablando del año 1995, han pasado 20 años de aquello, entonces de pronto ahora te acercas al mundo de la comunidad de la tecnología y cómo es el avance. Es similar al que tenía la película, es mucho más grande, parte de lo que se soñó, se imaginó en la película, se ha visto superado. ¿Cómo lo ves tú eso? Perdón, no entendí la pregunta como dices, cómo yo viera lo Ah, que... grabaste una película de alta tecnología en el 95 y ahora te acercas a la comunidad hacker, estamos en el 2020, entonces el salto de tecnología para ti tiene que ser bastante notable. Es muy similar, ha sido superado por lo que te imaginabas que íbamos a llegar a ser. ¿Cómo ves ese salto entre la Sí, película y lo que ves ahora? y la última parte que de la película, perdón. Y lo que ves ahora en tecnología. Sí, yo creo que es algo que tú sabes, algunas veces como creo que no ha sido más, es como, creo que todavía tenemos que buscar algo más profundo en estos días de 2020 como gente, como inventadores, pero también es muy lindo como estamos hablando ahora por esta tecnología. Esos avances han sido buenos, eh, pero también como yo siento que va a ser algo se va a descubrir que va a dejar a todo el mundo en shock. No sé lo que es todavía, pero todavía va a llegar algo como ese tiempo, como se descubrió la luz. Eh, Tú sabes, pienso que todavía estamos vamos claro a seguir
con las discoveries. Y podría ser que ese descubrimiento sea la información, por ejemplo, con lo que te pasó a ti. Estoy pensando que tú descubriste que había una comunidad enorme de gente que había sido inspirada por la película y que seguía la película y no lo hubiera sabido si no hubiese sido por la tecnología que nos permite la comunicación de la información. Entonces, de pronto quizás ese gran descubrimiento que uno espera o ese gran, no sé, ese gran invento que uno espera podría ser esencialmente la comunicación. No sé si lo ves igual. Sí, sí, y también como las cosas cuando pasan no son algunas veces, no son tan profundas hasta que entonces uno mira para atrás y dice, wow, eso tuvo un efecto bien grande. So es algo que también es un poco sutil, que no es como una explosión en los ojos de uno que uno puede ver la diferencia tan grande. Es algo que está pasando en medio de que, invisible. Ok. Oye, una consulta. El efecto para ti de ahora de la gente, en su momento la película tuvo su revuelo, tuvo su reconocimiento, pero me pregunto a mí por el impacto de ese momento. ¿Cómo te sentías tú? ¿Te preguntaban cosas, se te acercaban cosas? La gente estaba recién conociendo la tecnología y decía, ah, quizá él sabe porque actuó en una película de tecnología. Era como que se iba a impregnar esto de estar cerca de computadores, módems e internet. No, la gente verdaderamente que yo he conocido del mundo tecnológico que me han conocido, no han sentido que yo, gracias a Dios, que yo tuviera que entender todas esas cosas. Como entienden que soy actor y tú sabes, entienden que le gozan más, que es que el que gozaron el papel y que gozaron el cuento y los gustaron los aspectos del vestuario, de la música y cosas así. No he tenido, tú sabes, y también me han ayudado. Yo los he puesto a trabajar, tú sabes, mire, ayúdame con mi website, ayúdame con esta cosa. Le vaya, claro. Mira, oye, y es justamente eso, hablemos sobre eso, sobre el trabajo y la colaboración. Es súper importante como ícono, Ramón Sánchez, justamente porque era un hacker latino. Era un hacker latino y el 95 eran las primeras películas que mostraban como una multiculturalidad dentro de las comunidades que tenían que ver con tecnología. Entonces, obviamente, tu personaje también se transformó en un símbolo y supongo que hoy en día, cuando ves cómo, de hecho, tu personaje te cumplía con el canon de lo que pasaba con los personajes latinos en ese tiempo, o lo arrestaban, o lo tomaban, o lo eliminaban a temprano en el guión, ¿cachai? En fin. Sin embargo, el tuyo lo arrestaban, pero dejaba un legado en el resto de la película que permitía destrabar como el relato. Entonces pasaba a ser un símbolo tu personaje. ¿Cómo asumes eso? ¿Cómo vives con eso? Pues yo creo que es algo que es, tú sabes, como yo, como también como del aspecto que como uno ve como de mi aspecto, es como un actor que uno hace un papel y no, yo siempre con el trabajo no trato de controlar o tener mi opinión tanto de cómo termina mi carácter o qué es lo que pasa con mi, tú sabes, como lo que me interesa más es cómo desarrollo el papel y cómo ser creable en lo que está pasando y tratar de traerle alguna energía, algún acento que pueda tener, tú sabes, chispa, vamos a decir, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí. Entonces, si el público le gusta, como viene de mi corazón, si le encanta, si lo quieren, entonces eso me pone contento a mí. Eso es lo más que, que yo me enfoco y también yo siempre tengo la mente muy abierta, no sé lo que puede traer el futuro también, you know? Y con el papel también, no se sabe, you know? No esperaba que se convirtiera como en un símbolo cultural latinoamericano en tecnología, por ejemplo. No es una cosa que imaginaste que tendría que pasar, ¿no? No, eso no, pero eh,
también como yo he tenido un sentimiento en mi corazón desde muy niño, que tenía algo que veía como, era como si Dios me estaba diciendo en la cabeza ya que yo tenía ciertas responsabilidades que me habían a dar, porque también las quería lograr de tan joven para ser una persona que es una voz para el mundo latino, una persona que trae mi gente para donde más pueda yo llegar a lo más lejos y también a representar en la forma más buena posible. So, cuando eso pasó, algunas veces uno se lo imagina y no pasa, pero cuando pasó, eso también yo lo tenía en mente muy fuerte. Yo definitivamente en cada momento estaba representando a los latinos en mi mente y también estaba tratando de sobresalir como actor porque estaba representando a los latinos y sabiendo que no tenemos oportunidad, que casi siempre no nos vemos en Hollywood o en películas de ese nivel. Eso es lo que me inspiró mucho. Eso es lo que siempre me sube la sangre hasta dar como se dice, eh, cuando uno se entrega. ¿Sientes que Hollywood ha cambiado en eso? Que ahora ya el latino no tiene que morir al tiro o irse arrestado de inmediato y que puede tener cierto protagonismo un poco más relevante. Es algo, tú sabes, es como un péndulo. Algunas veces está mejor, algunas veces vamos para atrás. Es una cosa muy, muy que no se puede a, a, adivinar qué es lo que va a pasar, pero en estos momentos no está muy bueno porque no están, no están haciendo proyectos que tienen latinos en adelante o que sean los protagonistas en este inmediatamente momento. Claro, eso va a cambiar, como yo te dije, es un péndulo. No se queda nada como es siempre, pero el momento, tú sabes, el mundo, por eso tenemos el movimiento de Black Lives Matter, las protestas que están pasando por todo el mundo, porque, tú sabes, ciertos grupos no se están reconociendo. Eso también se refleja en el mundo del cine. Perfecto. Y ustedes reflejaron súper bien un mundo que no estaba reflejado hasta ese momento, que era el mundo de la ciberseguridad en Hackers. Gabriel está ahí al lado del chat, por ahí. Eh, Sí, sí. ¿Me quiere tirar algunas preguntas del público para Sí, que hay secuela. preguntan si hay secuela. Es un tema que siempre han hablado. Si hay una secuela o alguien ha pensado en hacer una secuela o una reunión de cast para hacer una secuela. Sí, me imagino que yo sé que el director recientemente hizo un artículo que me mandaron que está en conversación. Eso es lo que quieres decir, por lo menos, que es algo que eso sí se están en conversación. Miremos a ver. ¿Te gustaría reinterpretar el personaje, retomarlo? Claro, sí, sí. Toditos, como son personas que viven en mi corazón y son parte de mi ser también un poco, tú sabes, en realidad. Me encantaría. Hay mucho ahí que me gustaría hacer. ¿Y es factible llevar una reunión, tú crees? Considerando que personajes como por ejemplo Angelina Jolie están en una escala completamente alejada de Hollywood. Entonces, ¿se podrá, no se podrá? ¿Habrá que buscar una segunda generación? No, no se sabe, la verdad, es algo que también es algo que no se puede determinar. Si lo que tiene que hacer es un proceso. Se tiene que a ver qué acaba, cómo acaba. Eso está en el aire. No está en el aire, está dando vuelta. Y un spin-off. ¿Y un spin-off preguntan por acá? Hay un spin-off latino de él, de Ramón Sánchez, O ¿sí? de cualquier otro. De personaje.
Puede ser, eso es algo también, como yo digo, que no se sabe el futuro, Y de pronto, como una idea, Rinaldi, para preguntarte, de pronto una web serie dedicada al personaje es barato, sería rápido, sería consecuente, y de pronto tendríamos más de ti para poder compartir, ver, disfrutar contenido, no sé, puede ser una idea. Sí, sí. ¿Las has pensado? ¿No? ¿No Sí, formato? esas son cosas que otra vez, como yo te digo, que tú sabes, eso se determina por el futuro, no se sabe el momento lo que puede ser, pero siempre por mucho tiempo me han dado ideas, me han hablado y eso estaba en el aire también. So, todo tiene su momento, tú sabes, como llaman su número. So, está en el aire, Ya, pero soñemos un rato, sin pensar si es proyecto o no. Perdón. Soñemos un rato, sin pensar si es proyecto o no, ¿ok? Sí. Spin-off de el personaje, Ramón Sánchez. Sale de la cárcel. Ahora, ¿quién sería tu showrunner o qué tipo de serie te gustaría para el personaje? Tipo Breaking Bad, tipo, no sé, algo más gracioso, algo un poco más espectacular, tipo CSI. ¿Cómo te imaginas al personaje hoy en día en pantalla? Pues sería algo que es una continuación de lo que son como personas, pero bregando con lo que está pasando en hoy día y también y eso es algo que es divertido como era y también tú sabes que tiene que ver con cosas serias, pero lo lindo del genre, del género de la película es como comedia y un poquito de drama. So, sí. A mí me gusta. Acá hay una pregunta. Si se ha juntado a recordar la película con los demás actores. ¿Se han reunido en privado con los demás actores a recordar la película? ¿Sabes? En esa forma más formar, no, qué pena, no, porque cuando, claro, terminamos el proyecto, eso es algo profesional, todo el mundo sigue para su próximo proyecto. En ese tiempo no había Facebook ni Instagram, ni todo el mundo tenía celulares. Era, tú sabes, usábamos el pager, el beeper, ¿sabes? So, era, no era. Entonces yo, gracias a Dios, en ese tiempo tenía papel, tú sabes, yo creo que fui a Italia después de eso a filmar con Sylvester Stallone y era, tú sabes, otro papel que entonces uno se entra y se enfoca, uno no se queda en la mente atrasada en otro momento porque uno tiene que cambiar esos partes de ser actores como ser un camaleón, o, tú sabes, y eso sigue, uno sigue con su vida, eso no era tan fácil como no vivíamos en juntos, pero vi a Jesse Bradford en unas cuantas fiestas en Nueva York, siempre como familia, todos siempre vamos a hacer, claro. So, Marc Anthony y yo nos hicimos amigos en Sí, esa película y nos quedamos como amigos siempre y trabajamos en Broadway. sí, de hecho, te voy a preguntar, tú grabaron juntos, de hecho, ¿no? Sí, sí, y él es como un hermano, lo quiero siempre también. Y también Lawrence Mason, lo ha visto aquí en Nueva York porque él vive en Brooklyn, yo vivo acá en Manhattan y nos juntamos, comemos. Son siempre memorias muy lindas y cosas así. Y nos llevamos muy bien inmediatamente cuando empezamos cuando hicimos el proyecto. Claro, eso sería una reunión como, o sea, familiar. Sí, la gente para la gente que no lo recuerda, o gente que no la conoció en su estreno y la conoció después en la película, tú venías de un boom gigante, tú venías de Mentes Peligrosas, Dangerous Mind, que Sí. tenía, que le había ido bastante bien, tenía un tema central de Julio y todo. Eh, llegaste a actuar hasta en Con Air, con un reparto que cuenta con Nicolas Cage, con John Malkovich, se me van la cantidad de nombres que tiene esa película. Eh, entonces, claro, tú venías de tú venías un recorrido bastante alto en ese momento cuando se estrenó Hackers. Sí.
Pero fue la última parte, perdón. Porque tú venías de un recorrido alto en ese momento cuando se estrenó Hackers. Entonces después te tocó en Italia, claro. Era famoso. Sí, sí, como que era un momento que, tú sabes, eso es como, tú sabes, cuando hay una tormenta, tú sabes, de momento, tú sabes, hay viento y movimiento y cosas, eso era, tú sabes, un momento que estaba bueno para mí y también para el imagen latino en el cine americano, porque en ese tiempo había más envolvimiento, tú sabes, inclusión. Sí. Sí. Acá hay la pregunta. Espérate, me están haciendo señas de la pregunta de la audiencia que me está viendo. ¿Cuál fue la escena que más le gustó de la película? Ah, mira, buena pregunta. ¿Cuál fue la Que escena más le gustó hacer. que más te gustó hacer de la película? No la que más te gusta cómo quedó, sino que la que más te gustó hacer. Estoy pensando bla, 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 bla. Yo creo en la parte cuando estoy en la cárcel y le digo que está en ese lado a donde lo escondí antes, que digo, it's in that place where I put that thing that time, y engancho el teléfono. Cuando dice dónde escondió el floppy disk, Sí, cuando llama Acid Burns, la cárcel. Exacto. Sí, Sí, esa escena. sí, Mira, sí. ¿y por qué te gustó tanto? ¿Qué fue lo entretenido de ese momento? Porque era ciertas cosas envolvidas. Primero, como como actor no era tan fácil como se ve porque, claro, uno está hablando a un teléfono que no está ahí y uno tiene que hacer que tú sabes, era una pared de mentira y ahí está, tú sabes, como se ve como una cárcel, pero no. Y me encantaba el secreto, la última línea que se dice que está en ese lado donde no, tú sabes, donde lo puse esa vez, me encantó ese line. Entonces era algo que uno dice, ok, lo quiero decir de esta forma. Entonces, tú sabes, cuando uno llega a ser un momento así, y también la comedia de cómo enganchar el teléfono, entonces el guardia entra, entonces uno se hace inocente, como me gustó los diferentes ritmos de ese momento, you know. Pero claro, todita la película fue tan gozona, I mean, era muy bueno. Qué notable. Qué notable. Espérate, habían preguntado. Sí, acá hay más preguntas. Dame sí, que la gente empezó a sacar todo el Esta es la rato. típica pregunta, que él la respondió otras veces, pero ¿cómo fue trabajar con Johnny Lee y Angelina? Porque la gente piensa Sí, que eran muy mira, famosos. hay la pregunta clásica, ¿cómo fue trabajar con ellos? Porque además ellos estuvieron casados después durante 4 años y fueron No sé si le pareja. escuchó la pregunta. Sí, sí la escuchó, estamos hablando de Angelina y de Jenny Lee. Por eso, ¿cómo fue trabajar con ellos en ese momento? Porque no estaban tan famosos, eran más o menos conocidos, pero en realidad reventaron con la cinta. Sí, eran súper buena gente, dos ángeles, toditos eran ángeles. I mean, Johnny, súper buena gente, muy bueno espíritu, una persona que es gentle, que es un caballero. ¿Sí? Sí, muy bueno, muy bueno. Y Angelina, una señorita, una flor, una belleza, como una persona tan delicada, tan buena, y por eso me imagino la tienen que proteger porque cualquiera se la trata de comer. Sí, ella es hija de la realeza de Hollywood, de John Boyd, de un tremendo actor. Compartió parte de esa experiencia en el rodaje, compartía tips, se acercaban a ustedes. Como de ¿quién? Trabajar de actuación, de compartir, de intercambiar, de intercambiar técnicas, por ejemplo. Sí, tú sabes, como es bien interesante cuando uno está trabajando como actor, decimos profesional o whatever, eso es como no se habla, porque es como un insulto a otro actor, es como si uno está haciendo un dibujo y entonces, tú sabes, todo, ¿verdad? Podemos relacionar a eso cuando uno está dibujando algo, si es bueno artista o no, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, entonces como si tu amigo te viene y te dice, ¿por qué no pones los ojos verdes?
Pero espérate, este es mi dibujo, que es lo que pasa aquí. You know what I mean? So, es así cuando uno con papel, ¿verdad? Y con actuación, uno no quiere tocarle a la línea, tú sabes, esas, sea como sea, si ella quiere tener el moño al revés, si quiere tener una planta en la cabeza, lo que sea, allá la otra persona, y si uno está asustado y si no sabe lo que hacer, uno se tiene que comer eso uno mismo y empujarse el pelo solo, porque eso es lo más apropiado para el proceso de actor. Entonces, pero claro, si un actor siempre si necesita algo vamos a hablar de técnica, puede hablar con el director o algo así, pero lo que pasa es que cuando uno está entrevistando y audicionando para el papel, ahí es que uno gana el papel. Entonces uno ya se sienta muy cercano a lo que va a ser y de lo que está pasando, porque uno tuvo que pelear para ese papel y ganarlo, ¿entiendes? Ya el actor cuando está filmando no está inseguro, está en su forma de juego, tú sabes, de lucha y de pelea. Qué bonito eso. Esto es una pregunta mía. Acá hay una pregunta de Gabriel personal, tengo que aclarar. Que cuente la anécdota de la polera del gato. Dice que cuentas la anécdota de la polera del gato. No sé a qué se refiere con eso. Ahora, como de lo del gato, no oí el Claro, sonido. ¿puedes contar la anécdota de la polera del gato? De teacher. De T-shirt. Sí, eso fue, algo también que era como una sorpresa porque esa camiseta era una camiseta que uno ve en Times Square, que es que se vende en la tienda, que venden toditas los cosas de recuerdo como vasos y bolas con nieve y cosas así. Y la camiseta, como es un gato, entonces dice New York y tiene luces. Eso era una camiseta que nadie no compraba. Y se veía en cada tienda de vasos y de cosas de recuerdo. Cuando yo la vi como neoyorquino en el vestuario, porque ellos eran de Inglaterra y ellos nos hicieron que tú sabes, vinieron para acá y vieron todas estas cosas que lo inspiraban. Sí, hay que aclararle eso, perdón, a la audiencia. Ustedes estuvieron en Nueva York un tiempo, estuvieron como 3 semanas en Nueva York, pero casi todo se hizo en Londres. Sí, sí, Ya. era una producción de Inglaterra que tú sabes, tú sabes, formó el proyecto. Claro, ahora el escritor es cubano, yo no sé si saben eso, y No, es de Nueva York, y por eso, claro, el tema es, es en Nueva York y cosas así, tú sabes, pero el director es de Inglaterra, entonces es su team. Sí, sí. Sí, Pero ahora, la camiseta. Entonces, cuando vi la camiseta, me estuvo muy chistoso y me encantó la idea, porque dije, oh my God, esto es tan funny, nadie no usaría esta camiseta así. Pero como ellos están tan talentosos y eran, un grupo de vestuario muy único, o sea, entendí cómo era la dirección y cómo era el estético que querían de ese look. Así fue. Y fue bueno porque, tú sabes, gente siempre decía, oh my goodness, tú sabes, esa camiseta con el gato, oh wow. O sea, le diste valor de marca a la camiseta. De momento, entonces es tan interesante ahora ver muchas camisetas con la cara de un gato, porque eso no se veía antes de eso. Es importante los símbolos que representan ustedes los actores, es importante el trabajo que hicieron ustedes en Hacker. Para muchas generaciones que querían acercarse a la tecnología, fue brutal ver que gente diferente que tenía curiosidades distintas sobre ciertos procesos, tenían comunidades había gente que sentía lo mismo lo suficiente como para hacer una película de ese estilo. Fue muy, muy grato. ¿Tienes alguna... Sí, dos preguntas más y vamos... ¿Cuál es el mejor recuerdo de las grabaciones? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de las grabaciones? Sinceramente no tengo un recuerdo porque había muchos momentos, tú sabes, favorito porque había muchos momentos lindos. Solo cada recuerdo que me
tú sabes, que me recuerdo, que me llega y pienso, eran toditos tan lindos. Eran un sueño. No problema. Qué bonito. Y la última, Y la última si pregunta. ¿tiene algún proyecto relacionado a ciberseguridad en el corto plazo? Si tienes algún proyecto de ciberseguridad o relacionado a ciberseguridad en el corto plazo, alguna película, algún proyecto, alguna serie o algo que tenga que ver con la cultura hacker. Sí, tengo algunas cosas como que todavía están en la cocina, que no están listas para presentar en la mesa, pero también ha desarrollado también un carácter que estoy muy también que estoy excited para presentar, que es como un cómic y también como un superhero que se llama Lazo Electro. Eso es debut. ¿Ah? Sí, Primicia. primicia. Estás preparando un cómic con un superhéroe que tiene que ver con ciberseguridad y tecnología y acabas de lanzar el nombre, me parece impresionante. ¿Y estás pensando con alguna editorial, algún dibujante en particular? Sí, estoy ya hablando y trabajando con un hombre que se llama John Woodard, que tiene mucho talento, y también me gustaría desarrollar eso más, hacerlo como una serie o una película, puede ser hasta en español, porque también ha tenido mucho interés a trabajar en Latinoamérica, en cine. Hay unas películas increíbles que han salido de Latinoamérica, so me gustaría también hacer diferentes papeles en español. Bueno, ¿te acuerdas, Renoli, que yo te conté que Doctor Zombie ha hecho cómics y es dibujante de cómics y que también nosotros en algún momento quisimos sacar un superhéroe hacker que tiene nombre incluso, que se llama Ned Grey? Así que tú ya sabes que tenemos ahí un proyecto en el cual vamos a hablar. Sería excelente, me encantaría, y es algo que yo estoy muy abierto y estoy listo. Excelente. Eso me gustó. Estoy listo. Eso. Una última petición. Alguien me pidió, por favor, que al finalizar la entrevista te tiraras una de las frases más favoritas de Hacker, que es el Arf Gotcha, para tenerlo registrado por ti. ¿Es posible? Ahora, ¿qué es una Arf Gotcha, el Gotcha, la frase final. Gacha. Si la puedes tener para registrarla, alguien nos pidió si podías decirle a la cámara para poder grabarla en pantalla. Sí, ahora, gacha. Sí. Oh, sí. Entonces, ¿cómo digo? Arf. Digo Arf. ¿Cómo digo? Do you remember the line of the movie? Line of the movie? Which one? ¿Cuál? Cuando yo digo gacha? No. I don't remember. ¿Cómo se llama? Yo no recuerdo, la verdad. At the final of the movie, when it implementa en español. Bueno, en el final de la película, casi al final de la película, cuando le dice al villano, cuando dice The Plague, Arf Gotcha, que es una cita que tiene que ver justamente con un virus muy viejo. Entonces, al final de la película está esa frase, es como la frase más emblemática de la cinta para muchos. Entonces, alguien me pidió que por favor se podían grabarlo en pantalla diciéndole tú, o Gotcha, la frase. El frase que se ve en el fin de la película, quiere decir en los edificios. Sí. Pero ese no dice acid burn o algo así. Pero es que yo no me recuerdo. La última de los edificios dice los dos nicknames juntos, que es Acid Burn con Crash Override. Pero claro, yo no recuerdo la otra escena. Sí, bueno. No, Hack the Planet, un Hack the Planet. Un Hack the Planet sería mejor. Sí, claro. Ya. Mira, más popular es Hack the Planet. Ok, más popular es Hack the Planet. Ok. Ahora lo miro aquí y lo digo. Sí, a la pantalla, nosotros no interrumpimos. Ok. Hack the Planet. Increíble. Gracias, Renoli. Oye, sí, 1.000.000 de gracias. Gracias por el tiempo y compartir con nosotros tu experiencia y la información también para todos los que tenemos esa emotividad con la cinta y que marcó tantas cabezas y tantos hackers que hoy en día se están presentando en esta conferencia.
Sí. Pues de nada, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Gracias, grande. Mucho amor. Un abrazo. Y hack the Gracias, planet. abrazo. Eso, y stay safe.